En marzo de 2023, un buzo experimentado emergió de las profundidades del cenote Angelita en Quintana Roo, con las manos temblando y el rostro más pálido que la piedra caliza que lo rodeaba. Lo que había visto a 110 metros bajo la superficie no debería estar ahí. No podía estar ahí. Y cuando las autoridades federales llegaron 72 horas después, acordonaron el área, confiscaron su equipo y le hicieron firmar un documento que lo obligaba a guardar silencio bajo amenaza de cargos por obstrucción a la justicia. Pero los secretos enterrados en la oscuridad tienen una forma de salir a la luz. Y esta historia, amigos de Ecos del Silencio, es una de esas verdades que alguien intentó sepultar en el lugar más profundo de México. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal porque lo que estás por escuchar cambiará todo lo que creías saber sobre las desapariciones en la Riviera Maya. Y si alguna vez descubrimos qué más esconden esas cuevas, lo sabrás aquí primero. El nombre del buzo es Rodrigo Salazar, 52 años, instructor certificado con más de 3.000 inmersiones registradas. Un hombre que había explorado cada rincón oscuro del sistema de cuevas más extenso del mundo. Rodrigo no era de los que se asustaban fácilmente. Había nadado junto a tiburones toro en Playa del Carmen. Había rescatado turistas en pánico a 50 metros de profundidad. Había visto cuerpos hinchados de ahogados flotando en la termoclina. Pero lo que encontró ese martes de marzo lo perseguiría cada noche durante los siguientes 8 meses. Todavía lo persigue. La mañana comenzó como cualquier otra. Rodrigo llegó al cenote Angelita a las 6 de la mañana, cuando la selva todavía respiraba neblina y el agua reflejaba el cielo como un espejo negro. Angelita no es un cenote turístico. Está escondido entre la vegetación densa, a 40 minutos de Tulum por caminos de terracería que solo los locales conocen. Es profundo, muy profundo, y tiene algo que pocos cenotes poseen, una nube de sulfuro de hidrógeno a 90 metros, que parece un río fantasma suspendido en la oscuridad. Los buzos técnicos lo llaman el río del inframundo. Debajo de esa nube, el agua se vuelve completamente negra. Un abismo donde la luz de las lámparas apenas penetra 3 metros. Rodrigo había planeado una inmersión de exploración. Quería mapear una galería lateral que había visto en inmersiones anteriores, pero nunca había tenido tiempo de investigar. Llevaba 2 tanques de Trimix, una cámara GoPro montada en el casco, un carrete de cuerda guía y una linterna de 12.000 lúmenes. Entró al agua a las 6:23 de la mañana. La temperatura superficial era de 24 grados. Descendió lentamente, ecualizando cada 3 metros, observando cómo la luz del sol se desvanecía gradualmente hasta convertirse en un resplandor verde azulado, luego en penumbra, luego en nada. A los 90 metros atravesó la nube de sulfuro. Es una experiencia surreal. De repente estás nadando sobre lo que parece un paisaje de otro planeta. Árboles muertos emergiendo de la neblina química como dedos esqueléticos, ramas retorcidas cubiertas de bacterias blancas. El silencio es absoluto. Ni siquiera escuchas tu propia respiración con claridad. Solo el suave borboteo de las burbujas ascendiendo hacia un mundo que parece estar a años luz de distancia. Rodrigo pasó la marca de los 100 metros. 105. 110. Aquí la roca cambia. Las paredes de la cueva se vuelven más angostas, más antiguas, cubiertas de formaciones minerales que tardaron millones de años en crecer. Estalagmitas del tamaño de columnas, estalactitas que cuelgan como colmillos petrificados. Y luego vio la entrada, un túnel lateral que su linterna apenas alcanzaba a iluminar. No estaba en ninguno de los mapas que había estudiado. Era estrecho,
tal vez 1,5 metros de diámetro, pero algo en su interior captó su atención. Un reflejo, algo que brillaba. Se acercó despacio. La corriente era casi nula a esa profundidad. Metió la cabeza en el túnel y apuntó la linterna hacia adelante. El reflejo provenía de unos 15 metros adentro. Rodrigo revisó su computadora de buceo. Tenía aire suficiente, tiempo de fondo aceptable. Tomó la decisión. Entró. El túnel se curvaba hacia la derecha, luego descendía otros 5 metros. Las paredes estaban tan cerca que Rodrigo podía tocarlas con ambas manos extendidas. Su respiración se aceleró ligeramente, algo que nunca debía pasar a esa profundidad. Intentó calmarse. Siguió avanzando. Y entonces llegó a una cámara. Una cavidad natural del tamaño de una habitación pequeña. Y allí, en el suelo de roca, iluminado por su linterna como un altar olvidado, estaba lo que había visto brillar. Una mochila, roja con detalles negros, marca North Face, completamente intacta. Rodrigo se quedó inmóvil. Su cerebro intentaba procesar lo imposible. Una mochila a 115 metros de profundidad, dentro de un túnel que requería entrenamiento técnico avanzado solo para alcanzar. No tenía sentido. Nadó más cerca. La mochila estaba apoyada contra la pared, como si alguien la hubiera dejado ahí con cuidado. No flotaba, no estaba enredada en nada, simplemente estaba ahí. Con manos temblorosas, Rodrigo la tocó. La tela estaba sorprendentemente bien preservada. La abrió. Adentro había una libreta con espiral, una identificación laminada, una cámara desechable Kodak todavía sellada en su empaque, una botella de agua Bonafont a la mitad y un teléfono celular Nokia dentro de una bolsa Ziploc. Rodrigo sacó la identificación y la acercó a su máscara. El rostro de una mujer joven lo miraba desde el plástico amarillento. Cabello castaño largo, sonrisa amplia, ojos que parecían mirar directamente a través del tiempo, y un nombre, Carolina Mendoza Vega. Fecha de nacimiento 15 de abril de 1984. Y debajo, un detalle que hizo que el corazón de Rodrigo latiera tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Fecha de expedición, 18 de enero de 2007. 16 años. Esa mochila llevaba 16 años en el fondo de ese cenote. Rodrigo giró la identificación y encontró algo escrito a mano con marcador permanente en la parte posterior. 3 palabras en mayúsculas desiguales, escritas con prisa o con miedo. No estoy sola. Carolina Mendoza Vega había llegado a Quintana Roo en enero de 2007, como parte de un equipo de documentalistas independientes que trabajaba en un proyecto sobre cenotes sagrados mayas. Tenía 22 años recién cumplidos. Acababa de graduarse de Comunicación Audiovisual en la Universidad Nacional Autónoma de México, y este era su primer trabajo profesional fuera de la Ciudad de México. El equipo estaba compuesto por 5 personas. Carolina como asistente de producción y fotógrafa, Javier Ruiz el director, Mónica Estrada la sonidista, y 2 guías locales, Esteban Canul y su hermano menor Diego. Rentaron una casa en Tulum, compraron equipo de segunda mano y pasaron 3 semanas filmando cenotes abiertos, entrevistando ancianos mayas y recopilando leyendas sobre Xibalbá, el inframundo de la mitología maya. La casa donde se hospedaban ya no existe. Fue demolida en 2015 para construir un hotel boutique, pero en 2007 era una estructura de concreto pintada de azul desteñido, con techo de lámina y un patio trasero donde crecían bugambilias salvajes. Los vecinos la recuerdan bien. Recuerdan a los jóvenes llegando al atardecer con sus cámaras y mochilas. Recuerdan las risas que salían por las ventanas abiertas. Recuerdan la música de Café Tacubá sonando en una grabadora portátil. Una casa llena de vida, llena de futuro. Carolina escribía un diario,
Todas las noches, antes de dormir, llenaba páginas enteras con letra pequeña y apretada. Describía los cenotes que visitaban, las historias que escuchaba, sus impresiones sobre la selva y el calor húmedo que se pegaba a la piel como una segunda piel. En una entrada fechada el 10 de enero escribió: «Hoy conocimos el cenote Angelita. Esteban dice que es el más profundo de la zona, que tiene un río de nubes en el fondo y que los antiguos lo usaban para sacrificios. Dice que hay huesos humanos allá abajo. No sé si creerle, pero cuando miras hacia ese pozo negro, sientes algo, como si el agua te estuviera observando de regreso». El 17 de enero, un día antes de que su identificación fuera expedida según la fecha que Rodrigo encontró, Carolina hizo una anotación diferente, más corta, más urgente. «Esteban insiste en que bajemos a filmar dentro de Angelita. Dice que conoce una cámara secreta que nadie ha documentado. Javier está emocionado, pero yo tengo un mal presentimiento. Diego no quiere ir. Dice que su abuelo le advirtió que nunca entrara a las cuevas profundas porque los aluxes protegen algo ahí abajo. Mónica se ríe de las supersticiones, pero yo no estoy tan segura. Algo no se siente bien». Al día siguiente, 18 de enero de 2007, el equipo visitó la oficina municipal de Tulum para renovar sus permisos de filmación. Fue allí donde Carolina renovó su identificación oficial, probablemente porque la anterior estaba por vencer o la había extraviado. La empleada que la atendió, una mujer llamada Guadalupe Put, todavía trabaja en la misma oficina. Cuando se le preguntó años después si recordaba a Carolina, cerró los ojos y asintió lentamente. «Era muy educada», dijo Guadalupe, «muy amable, tenía una sonrisa bonita. Me preguntó si conocía leyendas sobre los cenotes y le conté la historia de la Equistabay. Me dio las gracias y salió. Nunca imaginé que sería la última vez que alguien la vería sonreír». Esa misma tarde, según los registros del pequeño supermercado donde solían comprar, el equipo adquirió provisiones: agua embotellada, linternas, pilas, cuerda de nylon, cinta adhesiva y 2 cámaras desechables Kodak de 24 exposiciones. El dueño del negocio, un anciano de apellido Chen, les preguntó para qué necesitaban tanta cuerda. Javier le respondió que iban a explorar una cueva. El señor Chen frunció el ceño y dijo algo en maya que Esteban tradujo como «no despierten lo que duerme». Todos rieron, todos menos Diego. A las 5 de la tarde, el equipo cargó su camioneta Nissan blanca y partió rumbo a Angelita. Llevaban equipo de filmación, luces portátiles, la cámara principal en una carcasa impermeable que Javier había construido él mismo, y mochilas personales. Carolina llevaba su North Face roja. Su diario estaba adentro, también su nueva identificación, la cámara desechable sellada que acababan de comprar, su teléfono Nokia que usaba principalmente como linterna porque la señal era terrible en la selva, y una botella de agua Bonafont que había abierto durante el trayecto. Llegaron al cenote cerca de las 6:30, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura. Montaron un campamento básico junto a la entrada del cenote, una lona extendida, las mochilas alineadas, el equipo revisado y preparado. Según el plan, Esteban y Javier descenderían primero con el equipo de filmación y las luces. Carolina bajaría después con su cámara fotográfica en una bolsa impermeable y Mónica y Diego permanecerían en la superficie manejando las cuerdas de seguridad y los cables de las lámparas externas. Pero algo cambió. A las 7:15, cuando la luz natural casi había desaparecido, hubo una discusión. Diego la escuchó desde donde estaba desenredando cuerda, voces elevadas, Javier insistiendo en algo, Esteban tratando de calmar la situación y Carolina diciendo con voz firme: «Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien, todos bajamos o nadie baja».
No está claro qué provocó el desacuerdo. Tal vez Javier quería cambiar el plan de último momento. Tal vez descubrieron que el equipo no estaba funcionando correctamente. Tal vez uno de ellos vio algo que los demás no vieron. A las 7:30, la decisión estaba tomada. Los 5 bajarían juntos. Usarían cuerdas guías, iluminación continua y señales preestablecidas. Esteban conocía el camino, había buceado en Angelita docenas de veces, aunque nunca tan profundo como planeaban ir esa noche. Diego estaba pálido, pero no dijo nada más. Mónica revisaba su equipo de sonido una y otra vez, un tic nervioso que tenía cuando estaba ansiosa. Javier sonreía, esa sonrisa de conquistador que tienen los directores cuando están seguros de que están capturando algo extraordinario. Y Carolina se colgó su mochila roja en un hombro, sacó su diario y escribió una última línea antes de guardarla. 7:34 p.m. Estamos por descender. Si algo sale mal, si alguien encuentra esto algún día, quiero que sepan que no fue un accidente. Alguien nos está esperando allá abajo. Encendieron las lámparas, aseguraron las cuerdas y comenzaron a descender hacia la oscuridad del cenote Angelita, mientras arriba, en el mundo de los vivos, la noche caía sobre la selva como un telón negro y silencioso. Nunca regresaron. La primera alerta se dio 36 horas después, el 20 de enero por la mañana, cuando el dueño de la casa que rentaban en Tulum notó que la camioneta seguía estacionada afuera, pero nadie respondía a la puerta. Llamó a la policía municipal. 2 oficiales llegaron, forzaron la entrada y encontraron la casa exactamente como el equipo la había dejado. Ropa colgada para secar, platos sucios en el fregadero, una laptop encendida mostrando un protector de pantallas de cenotes, cámaras y equipos esparcidos sobre la mesa del comedor. Pero ninguna persona. Las familias fueron notificadas. Los padres de Carolina tomaron el primer autobús desde Ciudad de México. Llegaron a Tulum en la madrugada del 21 de enero, con los ojos hinchados y las manos entrelazadas, aferrándose el uno al otro como si soltarse significara caer en el mismo abismo que había tragado a su hija. El padre de Javier, un periodista retirado de Guadalajara, llegó con una lista de contactos en la Procuraduría y exigencias que nadie podía cumplir. La madre de Mónica, una mujer menuda de Puebla, no dejaba de repetir el nombre de su hija como un mantra, como si pronunciarlo suficientes veces pudiera invocarla de regreso. La familia Canul, los hermanos Esteban y Diego, eran locales. Su madre, doña Francisca Canul, sabía exactamente dónde habían ido sus hijos. Conocía a Angelita. Su propio padre había sido guía de cenotes en los años 60, antes de que el turismo explotara, cuando los cenotes todavía eran lugares sagrados donde los mayas dejaban ofrendas a Chac. Cuando la policía le preguntó si sabía dónde buscar, ella señaló hacia el sur y dijo con voz quebrada: «En el cenote del ángel caído. Allí fueron. Pero si el cenote los tomó, ya no hay nada que hacer. El inframundo no devuelve lo que reclama». La búsqueda oficial comenzó el 22 de enero. Un equipo de buzos de rescate de Playa del Carmen llegó con equipo especializado. Trajes secos, sistemas de comunicación subacuática, robots submarinos ROV con cámaras y un sonar de barrido lateral. El cenote Angelita fue acordonado. Prensa nacional e internacional comenzó a llegar. La historia tenía todos los elementos que los medios aman. Jóvenes artistas desaparecidos, cenotes misteriosos, jungla impenetrable, culturas ancestrales. CNN transmitió un segmento. Televisa envió una unidad móvil. Los periódicos publicaron las fotografías de los 5 desaparecidos con titulares que preguntaban lo mismo una y otra vez. ¿Qué pasó en Angelita? Los buzos de rescate descendieron el primer día hasta 60 metros. Encontraron las cuerdas guías que el equipo había instalado,
todavía atadas a estacas de metal clavadas en la roca cerca de la entrada. Las cuerdas bajaban hacia la oscuridad, tensas y en buen estado. Los buzos las siguieron. A los 70 metros encontraron la primera anomalía, una de las lámparas LED que el equipo llevaba, todavía encendida, flotando lentamente en la corriente ascendente, su cable cortado de forma limpia, como con una navaja, no arrancado, no roto, cortado. A los 85 metros, justo antes de la nube de sulfuro, encontraron la cámara de video de Javier. Estaba en el fondo, medio enterrada en sedimento fino. La carcasa impermeable estaba intacta, pero vacía. Alguien había abierto los sellos y había sacado la cámara del interior. Solo quedaba la estructura de plástico transparente, flotando como un esqueleto hueco. La cinta de video, el corazón de toda la expedición, había desaparecido. Los buzos no pudieron continuar más abajo ese día. La nube de sulfuro dificultaba la visibilidad y el tiempo de fondo se agotaba. Ascendieron. En la superficie, las familias esperaban con mantas y café, mirando cada burbuja que rompía la superficie del cenote con una esperanza que se marchitaba con cada minuto que pasaba. Cuando los buzos emergieron sin cuerpos, sin respuestas, solo con una lámpara y una carcasa vacía, el padre de Carolina se derrumbó sobre la piedra caliza y lloró como un niño. La búsqueda continuó durante 9 días. Cada día los buzos descendían un poco más. A los 90 metros, a los 100, a los 105. Encontraron más evidencia dispersa. Un zapato de Mónica flotando en una galería lateral, una linterna de mano con las baterías agotadas, secciones adicionales de cuerda guía que llevaban hacia túneles que no aparecían en ningún mapa, pero ningún cuerpo, ni uno solo. El jefe del equipo de rescate, un buzo técnico llamado Arturo Campos, con 30 años de experiencia, dio una conferencia de prensa el 30 de enero. Su rostro mostraba la tensión de días sin dormir y descensos que desafiaban los límites de la seguridad. Dijo que era posible que el grupo hubiera penetrado demasiado profundo en el sistema de cuevas, que hubiera perdido la orientación y hubiera quedado atrapado en un colapso de roca o un túnel sin salida. Dijo que a esas profundidades, con el equipo que llevaban, la hipotermia o la narcosis por nitrógeno podían haber causado errores fatales. Dijo que los cuerpos podían estar atrapados en cavidades inaccesibles o haber sido arrastrados por corrientes subterráneas hacia otras secciones del sistema de cuevas que se extendía por kilómetros bajo tierra. Pero lo que no dijo, lo que solo compartió después con las familias en privado, fue algo que lo había perturbado profundamente. En una de las inmersiones más profundas, a 110 metros dentro de un túnel particularmente estrecho, él y su compañero habían visto marcas en las paredes, arañazos, frescos, como si alguien hubiera raspado la roca con las uñas o con algo metálico. Y en una sección donde el túnel se curvaba hacia abajo, encontraron algo grabado en la piedra caliza con alguna herramienta puntiaguda. 3 palabras en español, letras toscas pero legibles. Ayuda, no, humanos. Campos intentó fotografiarlo, pero su cámara falló. Cuando regresó al día siguiente con equipo nuevo, no pudo encontrar el túnel. Había otras ramificaciones, otros pasajes, pero no ese. Era como si la cueva se hubiera reconfigurado, como si el cenote estuviera vivo y cambiara sus entrañas a voluntad. La búsqueda fue suspendida oficialmente el 2 de febrero de 2007. 5 personas entraron al cenote Angelita. 0 personas salieron. El caso fue clasificado como muerte accidental por inmersión en condiciones extremas. Las familias recibieron los cuerpos declarados legalmente muertos, aunque nunca fueron recuperados. Se celebraron funerales sin ataúdes, se erigieron cruces con nombres grabados. Y lentamente,
Muy lentamente el mundo siguió girando, pero doña Francisca Canul nunca aceptó la versión oficial. Cada semana durante 16 años, hasta su muerte en 2022, caminó hasta el cenote Angelita con flores y velas. Las dejaba en el borde, murmuraba oraciones en maya y en español, y se quedaba sentada en silencio durante horas mirando el agua oscura. Los lugareños decían que hablaba con sus hijos. Otros decían que escuchaba algo que venía desde abajo. Y en su lecho de muerte, según su hija menor, doña Francisca abrió los ojos y susurró: «Esteban me visitó anoche, vino mojado, con algas en el cabello. Me dijo que sigan buscando, me dijo que ellos nunca salieron porque algo no los dejó, algo muy antiguo, algo que despertaron». Rodrigo Salazar emergió del cenote Angelita a las 9:47 de la mañana del 14 de marzo de 2023 con la mochila roja de Carolina Mendoza en una red de malla. Sus manos no dejaban de temblar durante toda la descompresión. Cuando finalmente salió del agua y se quitó el equipo, se sentó en la roca y llamó directamente a la Fiscalía Especial de Quintana Roo. No a la policía local, no a los medios, a la Fiscalía. Porque Rodrigo sabía que lo que había encontrado no era simplemente evidencia de un accidente de buceo. Era la prueba de algo que alguien había intentado ocultar durante 16 años. Las autoridades llegaron rápido, demasiado rápido. A las 11 de la mañana ya había 3 camionetas negras estacionadas junto al cenote. Agentes de la Fiscalía, personal de la Procuraduría General y 2 hombres con trajes que no se identificaron, pero que claramente estaban a cargo. Confiscaron la mochila, confiscaron la cámara GoPro de Rodrigo con toda la grabación de la inmersión. Confiscaron incluso su computadora de buceo que registraba profundidad, tiempo y ubicación exacta. Le tomaron declaración durante 4 horas. Le hicieron firmar un documento de confidencialidad. Le explicaron que interferir en una investigación activa podía resultar en cargos federales. Y luego se fueron, llevándose todo, dejando solo el silencio y una cinta amarilla acordonando el acceso al cenote. Pero Rodrigo había hecho algo antes de llamar a las autoridades. Algo que violaría el acuerdo de confidencialidad que firmó horas después. Había abierto la libreta que estaba dentro de la mochila. Había leído las últimas páginas del diario de Carolina Mendoza y había tomado fotografías con su teléfono celular de 3 páginas específicas. Páginas que nunca aparecieron en el informe oficial. Páginas que cambiarían completamente la narrativa de lo que sucedió en enero de 2007. La primera página fotografiada estaba fechada el 18 de enero, 7:34 p.m., la última entrada antes del descenso. Ya la conocemos. Si algo sale mal, si alguien encuentra esto algún día, quiero que sepan que no fue un accidente. Alguien nos está esperando allá abajo. Pero había más texto debajo, escrito con letra más pequeña, más apretada, como si Carolina hubiera tenido prisa o miedo de ser interrumpida. Esteban me confesó algo esta tarde. Dice que él y otros guías han estado sacando objetos del cenote durante años, objetos arqueológicos, cerámicas mayas, jade, incluso huesos humanos de sacrificios. Los venden a coleccionistas extranjeros. Dice que hay una red organizada que involucra a funcionarios locales, que mueve millones de dólares. Me mostró fotografías en su teléfono, piezas hermosas, invaluables, sacadas de su contexto sagrado y vendidas al mejor postor. Le dije que teníamos que denunciarlo. Se puso furioso. Dijo que si hablaba me arrepentiría. Javier estaba escuchando. No sé qué pensar. No sé si debemos bajar esta noche. Pero si no lo hacemos, Esteban dice que perderemos el acceso a todas las locaciones. Estoy asustada. La segunda página fotografiada no tenía fecha. La letra era caótica, escrita claramente bajo estrés extremo o en movimiento.
Estamos atrapados. El túnel por donde entramos se derrumbó o Esteban lo bloqueó. No lo sé. Estamos en una cámara grande, pero no hay salida visible. Nuestras lámparas principales se apagaron todas al mismo tiempo, como si algo las hubiera desactivado. Solo tenemos las linternas de emergencia. Diego está hiperventilando. Mónica no para de llorar. Javier sigue filmando, como si documentar nuestra muerte fuera más importante que encontrar una salida. Y Esteban está sentado contra la pared con una sonrisa en la cara. Una sonrisa, como si esto fuera exactamente lo que planeaba. Dice que hicimos demasiadas preguntas. Dice que vimos cosas que no deberíamos haber visto. Dice que el cenote no nos dejará salir hasta que el agua nos reclame. No entiendo qué está pasando. Tengo tanto miedo. La tercera página era la más perturbadora. Solo tenía unas pocas líneas, escritas con una letra que apenas parecía humana, como garabatos de un niño o de alguien perdiendo la cordura. Día 3 o 4, no sé. Esteban está muerto, Diego también. Algo los tomó mientras dormíamos, los arrastraron hacia un túnel que no existía ayer. Escuchamos sus gritos durante horas. Luego silencio. Javier perdió la razón. Camina en círculos hablando solo. Mónica y yo estamos escondidas en un hueco en la pared. El agua está subiendo o nosotras estamos bajando. No distingo arriba de abajo. Veo luces que se mueven en la oscuridad, figuras que no son humanas. Mónica dice que son los aluxes, los guardianes del inframundo. Dice que los antiguos mayas tenían razón. Este lugar no es una cueva. Es una prisión, y nosotros liberamos algo que debió permanecer sellado. Si alguien encuentra esto, no bajen. Por favor, no. La entrada terminaba abruptamente. El resto de las páginas de la libreta estaban en blanco. En la última página con escritura, en la esquina inferior, había algo más. Un dibujo tosco hecho con lápiz. Una figura humanoide pero deformada, con extremidades demasiado largas, sin rostro, emergiendo de lo que parecía ser agua u oscuridad, y debajo una sola palabra escrita tantas veces que el papel casi se había rasgado. Corre, 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 corre. Rodrigo filtró las fotografías a un periodista de investigación de la Ciudad de México. El periodista publicó un artículo extenso en marzo de 2023, que fue rápidamente censurado y removido de todas las plataformas digitales. Pero Internet nunca olvida. Copias circularon por foros de misterios, grupos de Facebook especializados en desapariciones sin resolver y canales de YouTube de teorías conspirativas. La presión pública obligó a la Fiscalía a emitir un comunicado. El comunicado fue breve y frustrante. Confirmaron que se había recuperado material perteneciente a una de las personas desaparecidas en 2007. Confirmaron que el material estaba siendo analizado. Y terminaban diciendo que por el momento no podían revelar más información debido a la naturaleza sensible de la investigación en curso. Traducción: no iban a decir nada más. Pero algunas cosas sí salieron a la luz. Un periodista persistente descubrió que Esteban Canul había sido investigado en 2006 por la Procuraduría de Protección al Patrimonio Cultural por sospecha de tráfico de antigüedades. La investigación se cerró abruptamente sin cargos. El expediente fue sellado. Y 3 meses después, Esteban estaba guiando documentalistas en cenotes, con acceso total y sin supervisión. Un antropólogo forense que trabajó brevemente en el caso antes de ser removido, declaró bajo anonimato que el teléfono Nokia encontrado en la mochila fue enviado a un laboratorio en Monterrey para recuperación de datos. Lograron extraer fotografías y mensajes de texto.
Las fotografías mostraban el interior de cenotes, piezas arqueológicas in situ y una imagen particularmente inquietante tomada el 18 de enero a las 8:15 p.m., que mostraba las paredes de una cámara subterránea con algo grabado en la roca. El antropólogo no pudo confirmar qué decía la inscripción, pero aseguró que no era maya, no era español, no era ningún idioma conocido. En octubre de 2023, 7 meses después del hallazgo de Rodrigo, el cenote Angelita fue cerrado permanentemente al público. Oficialmente por razones de conservación ecológica, extraoficialmente porque otros 2 buzos habían descendido sin autorización en julio y solo uno regresó. El que regresó fue hospitalizado en estado catatónico y no ha vuelto a hablar. Hoy, 16 años después de la desaparición original y casi 2 años después del descubrimiento de la mochila, las familias siguen sin respuestas. Carolina Mendoza, Javier Ruiz, Mónica Estrada, Esteban Canul y Diego Canul permanecen oficialmente como desaparecidos. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Y el cenote Angelita sigue ahí, en medio de la selva de Quintana Roo, con su agua negra e inmóvil, guardando secretos que tal vez nunca debieron ser perturbados. Rodrigo Salazar ya no bucea. Vendió todo su equipo. Se mudó a Mérida y trabaja ahora en una tienda de surf. Pero las pesadillas continúan. Cada noche sueña que está de regreso en ese túnel a 115 metros de profundidad. Y cada noche, cuando encuentra la mochila y la abre, hay algo más adentro. Algo que lo mira de regreso. Algo que susurra su nombre. ¿Qué realmente pasó en el cenote Angelita en enero de 2007? ¿Fue un accidente trágico, un crimen encubierto o algo más antiguo, más oscuro, algo que los mayas sabían que debía permanecer sellado en las profundidades? Las respuestas están ahí abajo, en la oscuridad absoluta, esperando. Y si la historia de Carolina Mendoza nos enseña algo, es que algunos misterios no quieren ser resueltos. Si esta historia te dejó con escalofríos, ayúdanos a seguir investigando casos como este, suscribiéndote a Ecos del Silencio. Dale like si quieres que profundicemos más en los secretos de los cenotes de México. Y dime en los comentarios, ¿crees que fue un crimen humano o algo sobrenatural? ¿Te atreverías a descender al cenote Angelita? Porque mientras debatimos aquí arriba, en la superficie, algo sigue esperando en las profundidades. Y tal vez, solo tal vez, todavía tiene hambre. Nos vemos en el próximo misterio, si es que sobrevivimos para contarlo.